una bienvenida muy cordial y calurosa a Gonzalo Chávez y Antonio Sarabia, que han aceptado eh, participar de este diálogo, que tiene un carácter especial porque es un diálogo de opiniones y puntos de vista relativamente contrapuestos, aunque compartiendo un mismo compromiso y una misma preocupación por Bolivia, ¿no? Y como ustedes conocen, como ustedes saben, el grupo Marcos Escudero se ha formado justamente con la intención de promover el diálogo, el debate, rindiendo homenaje a la memoria de uno de los padres de la patria más olvidados, don Marcos Escudero, que participó en la Junta Gobernativa de Cochabamba en 1810, en la Constitución de la República en 1825, fue uno de los fundadores de la Universidad Mayor de San Simón y también cancelario de la universidad. Sin embargo, no hay ni una calle, no hay ni un pasaje, pero sí hay este espacio de diálogo para recordar su memoria y su contribución. En las actas de la fundación de la República se lee que él fue uno de los que propuso definir a la República como democrática representativa, una República democrática representativa. Es otra de las razones que nos llevó a recordar la obra de este caballero, de este señor Marcos Escudero. Daremos un poquito de tiempo y de lugar a los colegas que están pidiendo la palabra. El primero que ha pedido por el chat es Carlos Ibáñez. Tienes 2 minutos, Carlos Alberto. Gracias, Roberto. Muy interesante la exposición tanto de Gonzalo como la de Antonio. Mira, quería decirles una cosa. Creo que estamos confundiendo algo que es muy fundamental, lo que es la política pública con la política económica. La política económica trata de buscar el desarrollo, la riqueza, pero la política pública entendemos que la política económica viene a ser una parte de la política pública, es decir, hay la política de educación, política de salud, política de seguridad, política de defensa, política de manejo de los recursos naturales. Todo eso busca ¿qué? Busca el bienestar social, que es muy diferente al simple desarrollo. Por ejemplo, les pongo el caso, ¿no? Estados Unidos puede ser un país desarrollado, pero no está en los mayores índices, digamos, de bienestar social. Los países nórdicos lo están, ¿me entienden? O sea, China, por ejemplo, como ustedes dicen, está en estos momentos con unos problemas, sí, de desarrollo brutal, pero no tienen digamos, los avances de bienestar social. El problema principal que les preguntaron a ustedes, creo que ustedes no lo anotaron bien. ¿Saben cuál es el problema principal del desarrollo en Bolivia? Es la democracia. No tenemos democracia. El problema es la democracia versus la autocracia. Cuando son gobiernos autocráticos no tienes, digamos, mecanismo de poder de check and balance. Como economista les digo en un momento dado, las decisiones que tomamos nosotros son decisiones, en muchos casos, son decisiones permisivas que hacen en un momento dado, en una autocracia o un populismo que benefician al partido en gobierno. Ese es el problema, la principal cosa que quería decir. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos Alberto. Walter Guevara ha pedido la palabra. Adelante, Walter. Me parece que los dos presentadores han tenido enormes coincidencias respecto a lo práctico, a lo que hay que hacer, que es bastante evidente para cualquiera. Y sus discrepancias son temas de principios, tal vez podríamos decir temas ideológicos. Ahora voy a hacer un ejercicio de ponerme en el lugar de los que están manejando hoy día el país, ¿ya? Ellos están interesados en un estatismo económico exacerbado y un presidencialismo político extremo, porque tienen un objetivo y lo tienen muy claro. Nosotros podemos discutir, pero ellos saben que su objetivo es el control total, el control central de la economía, la política y la sociedad. Entonces, es un grupo pequeño que busca poder y dinero y está ejerciendo su libertad más plenamente que cualquiera de nosotros. No se preocupan de cuánto Estado o cuánto mercado, cuánto ejecutivo, cuánta sociedad. No, no, no.
Ellos están totalmente claros en lo que están haciendo. Por eso me atrevo a sugerir que el principal problema, hablando metafóricamente, es que hay unos parásitos que están a cargo del gobierno, del Estado y de las sociedades, unos chupasangres que han logrado perfectamente su objetivo gracias al principal obstáculo. Paso al principal obstáculo es obviamente que las masas piden ser chupadas su sangre. O sea, las masas quieren ser ovejas conducidas por un pastor. Un tema de cultura política de fondo. Ahora, ¿qué se puede hacer para salir de eso? Es la pregunta que yo quisiera hacerles a los dos presentadores, si es que estuvieran de acuerdo con este diagnóstico, porque en el escenario actual, que venga un marciano, llega y mira, va a ver aquí, este es un país donde hay unos cuantos, ¿no es cierto? Gracias, Walter. Estamos en el límite del tiempo. Gracias. Mil disculpas. Rubén Darío Cuellar, tienes la palabra, Rubén Darío. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, interesantísimo el debate. Lo que me queda en claro es que el estatismo está metido en nuestra sangre. Qué pena que esté así. Es parte de nuestra esencia y estamos como estamos por el estatismo. Reclamamos un escenario ideal que no existe mientras el estatismo tenga ese rol. ¿Ah? El Estado es el que decide cuándo, cómo y dónde producir. Hablamos del turismo. ¿Cómo vamos a hacer turismo con 14 bloqueos diarios, con todo el tema que tenemos encima? Hablamos de un cobro diferenciado del subsidio del transporte, por Dios santo, del combustible, por Dios santo. Los monopolios del transporte público son la lacra más grande que tiene este país, que no permite un servicio de calidad. Y todavía lo vamos a subsidiar castigando a la persona que se esfuerza por tener un vehículo mejor, por ganar más, entonces solidariamente tiene que pagar más. La solidaridad no es eso. La solidaridad vas a tener que pagar más impuestos, hombre, no te corres. Gonzalo, no, es Tú que tienes no es un así, auto Gonzalo. grandote, hombre, no, pues no se trata. No tengas miedo, paga impuestos, paga impuestos. El grave problema de nuestro país es que mientras sigamos intentando transformarlo con la misma mentalidad y con las mismas herramientas, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Vamos a seguir cometiendo estos errores. Yo no soy economista. Tengo alguna afición por la historia y procesos privatizadores tan fuertes como los procesos estatistas no he encontrado en la historia, salvo el proceso de la privatización intentado en un gobierno populista, ¿ok? Nacional populista. No nos olvidemos de la esencia de ese gobierno. Por lo tanto, creo que la conclusión que yo sacaría de esta charla es: si queremos realmente que las cosas cambien, si queremos que el país progrese, vamos a tener que cambiar de actores y de recetas. Gracias, Rubén Darío. Mauricio Blanco Cosío, tiene la palabra. Aló, bien, felicidades a Gonzalo y a Antonio por un debate que definitivamente creo que estamos en dos niveles muy diferentes, ¿no? Es un avión que está a 30.000 metros y otro avión que está con un drone y tratando de ver la realidad, ¿no? ¿A qué me refiero? A que es muy difícil y creo que el país es el que sufre con esto. Definitivamente veo la enorme dificultad del pensamiento de tu tío de derecha, Gonzalo. Has puesto el ejemplo de tus tíos de derecha y de izquierda, y te sugiero que por favor los citas en un final de semana y simplemente los observes y vas a ver que coinciden en todo. Son estatistas, tienen una agenda del siglo anterior, etcétera. Y a mí me preocupa mucho eso porque veo que no salimos, definitivamente no salimos de abstracciones. Y ese es un problema del liberalismo en toda América Latina y en otros países, ¿no? Es una abstracción hablar de libertad. Hay 80 años de adelante cuando sabemos qué tipo de libertad estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Hay toda mi biografía. O cuando me dicen que el Estado, su papel tiene que ser restringido a la propiedad, lo primero que me acuerdo es de Locke, 1700, 1800. O sea, hay un debate que tiene que ser mucho más actualizado. Y Gonzalo, tú no me dejas mentir, tenemos una convivencia por el Brasil, etcétera,
que muchos de los temas que hoy se levantan en el país a mí me han sorprendido porque son de una agenda muy vieja, ¿no? Agenda que por ejemplo, en Brasil se superó. En Brasil, hace más de 25 años ya no se discute si se privatiza o no se privatiza, sino se discute cómo se privatiza. Y esto es sofisticado, esto es política pública sofisticada. Creo que ese debate tenemos que traerlo al país. Hace 20 años, un economista, que tú sabes que es Ricardo Páez de Barros, solo acabo con esto, trajo la idea en 2000 de la idea de los vouchers. 3 años después, Chicago Boy vio que el tema de los vouchers es un debate totalmente ultrapasado, y en Bolivia lo tengo. Yo estoy sorprendido con la discusión de los vouchers en Bolivia. ¿Cómo es actual la discusión de los vouchers en Bolivia? La Fundación Getúlio Vargas, que tú conoces bien, Gonzalo, un centro de derecha, dijo eso en los primeros años de los 2000. Porque aquí hay un debate importante que necesitamos ser un poco más cuidadosos. ¿Qué es privado y qué es público? Cuando me dan un voucher, solo para acabar, cuando me dan un voucher y me dan con dinero y voy y contrato a la universidad privada, para mí la universidad, el servicio es público. Gracias, no es Mauricio. Privado. Entonces creo que hay un debate aquí que necesitamos estructurarlo. Tenemos que ser un poco, avancemos, seamos más sofisticados, desarrollemos ideas, es lo que estamos necesitando. Gracias, Mauricio. Lamento haber tenido que cortar, estaba sobre el límite. Ya Pedro Badrán, asambleísta de Cochabamba, adelante. Gracias, Roberto. Un saludo cordial a Gonzalo y Antonio. Definitivamente fue un debate muy, muy simpático. Tuvimos que cortarlo antes de que se ponga más caliente con nuestras intervenciones. Pero simplemente unas cositas. O sea, Gonzalo habló de varios hayques. Y en esos hayques hay que tomar en cuenta algo importante. No vamos a ser más competitivos en ninguno de los hayques si no cambiamos un poco la dinámica que se tiene ahora en política de contratación. Es decir, si una empresa tiene que venir a cumplir toda la ley laboral, no vamos a ser competitivos ni con el litio ni con nada. Y creo que se me ha ido la conexión. Para Antonio, ¿cuáles son las condiciones que garantizan el ejercicio de la libertad para un individuo? Porque el individuo que no tiene capacidad de elegir, porque no tenga propiedad privada, ¿cómo se lo puede ayudar? Siempre es necesario la capacidad de mejorar un poco las condiciones del individuo para que éste también pueda encaminarse, ¿no es cierto? Hasta ahí, gracias. Gracias, Pedro. Don Freddy Camacho, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Roberto. Yo tampoco soy economista, pero no, yo tengo una visión histórica, como decía, no sé, parece que es Rubén Darío, ¿no? En Bolivia, este debate entre Estado y privados, ¿no? Desde mi punto de vista, no es un debate ya constructivo, porque los privados al mando de la economía en su tiempo han fracasado en el desarrollo del país. Yo me acuerdo del tiempo de Patiño, uno de los magnates más grandes, millonarios del mundo, pero dueño de un país de los más miserables, ¿no? Entonces, para mí eso es, digamos, eso es un fracaso del promotor de la economía, del que consideramos promotor de la economía. El tiempo del Goni ha intentado también hacerlo, ¿no? Pero ya las transnacionales, en fin, han abierto cosas, ¿no? Y de la misma manera, el Estado, ¿no? El Estado al mando de la economía, desde mi punto de vista, también ha sido un fracaso, ¿no? Llámese la política de las nacionalizaciones, por ejemplo, del 52, ¿no? Ha logrado desarrollar el país. Yo creo que no en la medida en que Bolivia necesita, ¿no? Y no es solo el fracaso de la derecha o de la izquierda, porque Evo Morales al mando del Estado ha tenido la bonanza económica más increíble de la historia del país, pero tampoco ha desarrollado. El Estado tenía todo, ¿no? Antes que él, Banzer también, que es la derecha, digamos, al mando del Estado, ¿no? Tuvo también muchos ingresos económicos, pero tampoco desarrolló el país. ¿Por qué? Y desde mi punto de vista, Banzer también fue estatista, no fue privatista, digamos, ¿no? Entonces,
Para mí quizás está ahí el problema. Debiéramos discutir cuál es el sujeto promotor del desarrollo y si de repente el desarrollo no debe ser pensado desde las cabezas de los economistas para todo el país. De repente, Eso sería. así es, de repente habría que pensar de abajo hacia arriba. Gracias antes de que me cortes. Eso sería todo. Gracias, Freddy. Juan Cristóbal Soruco. Después viene Jaime Dunn y Gonzalo Flores y con eso cedemos la palabra a nuestros dos invitados. Juan Cristóbal. Muchas gracias. Yo soy un converso de muchas veces, cosas, converso demócrata, converso socialdemócrata. Quise ser converso liberal hasta que conocí a los liberales actuando en política. Y son más conservadores y reaccionarios que los del socialismo del siglo XXI. Se oponen a la minifalda, se oponen al pelo corto, se oponen a la decisión de la mujer sobre el aborto, etcétera, etcétera. Mi idea, yo estoy, con esto quiero decir que estoy mucho más identificado con Gonzalo sobre lo que propone, y el tema para el país en este momento, yo creo que es insulso si es liberalismo, hay esa propuesta utópica de libertad así abstracta con la que plantea el señor Sarabia. Creo que lo que necesita el país es recuperar primero sus instituciones democráticas, reconstruirlas, y recién podremos, yo creo, entrar a un debate sobre una visión esencialmente estatista o esencialmente privatizadora. El papel de nuestros empresarios en la época de Goni I es fatal para el liberalismo. No apoyaron en nada las reformas que conducían a un modelo liberal de economía, y muy rápidamente se aliaron con el emergente populismo. ¿Quién deslegitimó la capitalización? ¿Fue Evo Morales o el binomio Banzer-Quiroga? Yo les pregunto. ¿Quién trató de deslegitimar la reforma educativa? ¿Fue Evo Morales o el binomio Banzer-Quiroga? Y esos eran las expresiones muy más nítidas del liberalismo. Creo que el debate acá es la recuperación de la democracia con un gobierno con apoyo nacional que establezca una reforma constitucional, un estado de justicia y derecho garantizados, y así poder desarrollar propuestas que permitan salir del estado en el que nos encontramos. Después Gracias. Ya listo, no me corte, adiós. Pancho. Disculpa. Jaime Dunn, 2 minutos, adelante. Gracias, no saludo a nadie para aprovechar mis 2 minutos, pero lo que les puedo decir es, yo no estoy de acuerdo de que ya en Bolivia durante los 200 años hemos ya tenido periodos de gobiernos liberales y de alguna manera donde el capitalismo ha tenido un intento de crecer y de alguna manera ha quedado marchitado. La verdad es que nunca hemos tenido en el país situaciones como esas. Se ha hecho alusión a algún periodo donde había privatizaciones, prácticamente estamos hablando de inicios de algo liberal con el 21060 y la capitalización de las empresas, pero eso no era realmente liberalismo, menos neoliberalismo, porque más allá del hecho que neoliberalismo no sé qué significa, no, es una palabra que se han inventado para que sea simplemente un adjetivo peyorativo para decir que si piensas diferente eres neoliberal, pero a lo que me voy es, a ver, fíjense, cuando se hizo la capitalización en Bolivia, en realidad se crearon monopolios. Se creó una sola empresa en telecomunicaciones como Entel, ¿no es cierto? Se le dio monopolio, se le dio monopolio a Ende, se le dio monopolio a muchas empresas, y se subieron impuestos. Goni se fue por subir impuestos. En realidad no son ideas liberales, ¿no es cierto? Entonces, no digamos que en Bolivia ya hubo liberalismo, ¿no? Total y absoluto, y menos que hubo realmente políticas capitalistas. Siempre hemos pedido, y en esto estoy de acuerdo, me identifico mucho con Antonio, en el tema de estatismo. ¿Cuál es el principal problema de Bolivia? Decías, Roberto. Bueno, sí, estoy de acuerdo, es el estatismo. Y después tú preguntabas cuál es el principal obstáculo al desarrollo de Bolivia. Y tú decías, creo que era el estatismo de nuevo. No, yo creo que no es el estatismo. El estatismo es nuestra gente. Somos nosotros mismos con la mentalidad
en realidad de 200 años de creer que es el Estado el que va a resolver todos los problemas. Por eso las políticas económicas han sido o más Estado o menos Estado siempre con el mismo común denominador de los recursos naturales. Por eso, cuando hablamos de que se haga algo nuevo, realmente pensar en un Estado pequeño, nunca lo hemos tenido, liberalismo tampoco, que creemos que los problemas viejos se resuelven con ideas viejas, es algo que debemos cambiar de mentalidad. Otro tema rapidito para cerrar, perdón, capital humano y un hub tecnológico Bolivia, de acuerdo 100% con Gonzalo, pero recordemos, las empresas que usan el capital humano, las empresas que son buscan hub tecnológicos, se van a países como Irlanda, se van a países como India, se van a Vietnam, estuvieron en China y ahora se salen de China porque justamente el Estado y el estatismo vuelven a aparecer y también coaccionando al empresario privado. El mercado tiene fallas, pero más fallas tiene el Estado, ojo. Gracias. Gracias, Jaime. Muy amable. Ahora le toca a Gonzalo Flores y me ha pedido media participación nada más Rafael Vilar y con eso terminamos, volviendo a los colegas invitados. Gonzalo Flores. Ya, muchas gracias. Gracias a los dos invitados y gracias a Roberto Lacerna. Una sola cosa. Yo me he preguntado muchas veces quién ha sido el ganador principal de estos 17 años de proceso de cambio. Y mi respuesta inequívoca es que el ganador principal no han sido sectores sociales de ninguna parte, sino el propio gobierno. El gobierno trabaja para sí mismo. El gobierno ha podido acaparar toda la renta petrolera y recursos incrementales por el alza de precios mineros y disponer de ellos a su gusto y sabor. Capta impuestos, gasta más de lo que tiene, ha elevado la deuda, la ha invertido mal, está echando manos de las pensiones, pero además tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego político para perpetuarse. Por tanto, todo me indica que al gobierno hay que quitarle dos cosas. Hay que quitarle poder y hay que quitarle acceso a los recursos. Eso es, gracias. Gracias, gracias Gonzalo. José Rafael Vilar, tienes el minuto que falta. Muy rápido, aparte de bueno, saludo a todos. Para mi actual libro que estoy escribiendo, se me ocurrió buscar unos 30 indicadores internacionales. Libertad económica, percepción de corrupción, es decir, todos los que podemos normalmente encontrar. Y encontré algo maravilloso, que es el índice de felicidad. Cuando crucé todas las líneas, estoy hablando para Latinoamérica, cuando crucé todos los otros indicadores con el índice de felicidad, el único que se solapaban, digamos en un 90 y tanto %, los países más felices en Latinoamérica eran los que tenían los valores más altos en libertad económica. Eso solo quería decir. Gracias. Gracias, José Rafael. Vamos a cerrar este debate cediéndoles la palabra a nuestros invitados. Antonio Sarabia, entonces, por favor. Bueno, a ver, qué pena que no esté Gonzalo, porque una de las cosas que quería hacer es responderle a un comentario que él hizo, ¿no? Porque él dijo, yo le decía, no, pues esto de la economía naranja y el ciberespacio y la gastronomía, y él tenía todas estas recetas, ¿no? De lo que debería ser el país. Y yo decía, no, porque eso es direccionismo, eso nosotros ponernos a decir qué es lo que tiene que hacer el país, en lugar de decir usted tiene su propiedad privada y su libertad y usted hará lo que sea, ¿no? Lo que quiera hacer. Y entonces Gonzalo decía, no, pues entonces qué pena que tú no sepas como economista cómo tiene que ir un país. Y bueno, quiero reafirmar aquí orgullosamente mi ignorancia. Claro que no sé a dónde tiene que ir un país, ninguno de nosotros sabemos por dónde tienen que ir los negocios, a menos que estés haciendo el negocio. Esa es la fatal arrogancia del socialismo. La fatal arrogancia es pensar que unos políticos tienen las políticas públicas precisas para encaminar al país hacia una senda de desarrollo, cuando la realidad es que no tienen idea, porque nosotros, los individuos, somos lo que vemos cada día, qué es lo que se mueve, qué sube de precio, qué baja de precio. Eso es no tener fe en la gente libre y tenerle fe a los políticos. Primera respuesta que quería hacer. Segunda respuesta, se habla mucho, Mauricio Blanco, por ejemplo, decía
esto de la libertad y estas abstracciones, son cosas muy abstractas que no se asientan, no son específicas. Pero ¿cómo van a ser abstractas estas cosas? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Si yo tengo mi propiedad privada asegurada, si nadie me va a expropiar nada, si nadie me va a subir impuestos, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, si tengo seguridad jurídica, si yo invierto y estoy seguro de que no me van a poner juicios, que no me van a poner trabas, barreras, cupos a la exportación, controles de precio, si yo tengo mi propiedad asegurada, si tengo libertad, entonces voy a poder hacer lo que yo quiero hacer con mi proyecto de vida, y eso típicamente genera incentivos para que la gente se levante en la mañana y trabaje y así genere riqueza. Esto no es abstracto en absoluto, y esto se ha demostrado en todos los países, que si ustedes ven el índice de libertad económica, todos los países del 25 o 30% hacia arriba, pues van a ver que son los países que han logrado éxito, que han logrado generar riqueza, sacar a la gente de la pobreza. Estoy de acuerdo con Jaime Dung, nunca hemos tenido un modelo liberal realmente en Bolivia. Lo más cercano que hemos llegado probablemente haya sido la época de las capitalizaciones y eso, y fíjense que durante esa época hemos logrado resultados excelentes en muchos ámbitos, tan buenos que hasta el día de hoy, pese a 17 años de manejo del MAS, la estabilidad macroeconómica que dejó el doctor Víctor Paz Estenssoro se mantiene. Entonces, cuando nos hemos movido hacia la libertad económica, buenas cosas han pasado. Y por último le respondo a Juan Cristóbal Urioste, jamás yo estaré en desacuerdo con la minifalda. ¿Ah? Bueno, gracias, Antonio. Gonzalo Chávez, por favor. Ya, bueno, hubieron varias preguntas. A ver, una de las cosas es que existen, es otra historia, también es vieja, ¿no es cierto? Es decir, cuando has hecho reformas del tipo de corte liberal, siempre te dicen, no, es que faltó la reforma 47-29, no, es que faltó, nunca hubo liberalismo en Bolivia. ¿Cómo que no hubo liberalismo en Bolivia? O sea, hubieron varias veces. Jaime, por favor, un poco revise la historia. Ahora, no es el liberalismo que a ti te gustaría, y por lo tanto, como es el que no te gusta, inmediatamente sales con la historia. Faltaba esto. Las reformas estructurales de los años 90 tenían ese rollo, decían, miren, faltó esto, faltó el otro, por eso no funcionó, porque faltaron cosas. Los estatistas te dicen exactamente lo mismo, es que no hemos terminado de hacer, es un proceso, falta la siguiente etapa, esto es lo otro que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque además viven de ficciones, son ficciones ideológicas. Yo no sé dónde hay un país donde solamente con la libertad económica ha crecido. O sea, si tú ves la historia de Estados Unidos, o ves la historia de Brasil, o ves la historia de Chile, o ves la historia de varios países, son naciones que colectivamente han construido visiones de país y han encaminado a sus sociedades para hacer transformaciones, no solamente por los políticos, sino por grandes emprendedores, grandes constructores que han trabajado en clústeres tecnológicos. Es decir, no hay esta historia de que un individuo solito de repente se encuentra en una esquina con el otro y cada uno hace lo que quiere y de repente van a la luna, ¿no es cierto? Es decir, hay proyectos de país y esos proyectos de país se los trabaja, son asociaciones colectivas, son creaciones colectivas, hacen parte de la democracia, para eso vamos y votamos por opciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento. Ahora, también noto, ¿no es cierto? Y les digo con todo cariño, que hay o sea, uno juzga los problemas del sistema económico a partir de la bronca que tiene con estos 17 años que han sido un desastre. Entonces, por supuesto, una basura, un desastre, esto es el estatismo y por lo tanto esto hay que, en eso estamos de acuerdo. Pero no puede ser que desarrolles tus ideas simplemente con el bajo vientre. ¿No es cierto? No puede ser que tú creas que el asunto es un problema de catarsis, ¿no es cierto? Ahora hay el Milei que es catárquico, le dice las cosas que quisiéramos decirles a todos esos pillos que están en el gobierno, son los de tal, hijos de cual, y viene la catarsis y te enamoras y dices, qué maravilla, miren, cómo las cosas van a cambiar. Y su propuesta es vergonzosamente pobre, ¿no es cierto? Es franciscana. Ahora, eso mueve a la gente, eso genera movimiento. Por supuesto, es muy sexy decir, viva la libertad, carajo. ¿Quién no va a querer responder con un viva más fuerte todavía? ¿No es cierto? Todo el mundo. Pero yo insisto,
el desarrollo económico es un proceso sumamente complejo, es un rompecabezas donde tú necesitas un sector privado muy importante. No estoy yo defendiendo al estatismo y que el estatismo, porque además nuestra matriz está casada con eso. Solo entiendes el desarrollo entre estatismo y mercado, no hay otro. ¿No es cierto? Cuando te dices, oye, esos son instrumentos, tenemos que ver los objetivos del desarrollo. No, es que es estatista, ¿no? Entonces, en realidad, si no rompemos con esa dicotomía, porque no hay país en el mundo que no haya hecho una combinación razonable entre cierta intervención estatal, que depende de su capital humano, que depende de su cultura, que depende de su historia, todos los países, ¿no es cierto? Y por otra parte, por supuesto, ha habido un desarrollo empresarial sumamente interesante, fuerte, innovador, creativo, que se ha dado con... Entonces, no hay modelo económico donde el Estado simplemente se dedica a hacer nada, ¿no es cierto? Ahora, por otra parte, es decir, es pues una barbaridad pensar impuesto cero cuando tienes 20.000 millones de dólares hechos por, ¿no es cierto?, muchísima corrupción, porque no funciona, y decir, no les vamos a cobrar impuestos. ¿No quieres cobrarles impuestos, Tuco, a los narcos? ¿No quieres cobrarles impuestos pero a la ¿por qué no los producción metes de a la coca? cárcel? Metelos a la No cárcel. quieres ¿Qué le vas a cobrarles cobrar impuestos? No, pues tienen que pagar impuestos, ¿no es Ah, cierto? son O no quieres ilegales y le cobrarles vas a cobrar impuestos. a los cooperativistas mineros que están contaminando nuestros ríos, ¿no quieres cobrarles impuestos? Que está haciendo un desastre ambiental, que están matando Pero Gonzalo, a a ver, si están generaciones haciendo enteras. algo ¿Pero ilegal, quieres o no quieres comprarles impuestos? Esa es la pregunta. ¿No quieres cobrarles impuestos? pero yo quiero meterlos a la Déjale cárcel. que te responda, Gonzalo, déjale que Yo te quiero responda que un los rato. metan a la cárcel. Si están haciendo algo ilegal, no hay que cobrarles impuestos, hay que agarrar a esos señores y meterlos a la cárcel. Ahora, Pero si una persona está haciendo plata legalmente, ¿por qué quiere subirle impuestos? No están haciendo legalmente, y por otra parte es un tema de justicia distributiva, pues. No Ah, puede bueno, ser la que justicia tiene adjetivo, entonces. No, pues, pero no, pues, o sea, no quieras decir, ¿no es cierto? O sea, que tú, yo pago impuestos, otros pagan impuestos, y de repente tú tienes un grupo enorme de contrabandistas, de gremiales, de mineros, que hacen enorme contaminación ambiental, y no quieres cobrarles impuestos. No, señores, hay que cobrarles impuestos. Los impuestos son buenos. Los impuestos generan, ¿no es cierto?, recursos para que se puedan hacer las cosas. Este asunto de cero impuestos, ¿no es cierto?, es una tontería, ¿no es cierto?, que no existe en ninguna parte del planeta, ¿verdad? Okay. Entonces es más ideología, es todo lo que tú quieras, es bonito, llama a las preguntas, ¿quién no va a querer pagar no impuestos? Entonces es una maravilla, pero obviamente... Eso tiene que ser titular mañana. Gonzalo Chávez, que los impuestos son buenos. Los impuestos son buenos, pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Por supuesto que son buenos, ¿no es cierto?, para regular muchas de las cosas que en la economía son necesarias regular, ¿no es cierto? Yo no voy a estar contra los impuestos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, creo que es muy importante que de lo que se decía acá, ¿no es cierto? No hay que confundir los medios. Por supuesto, Pedro, que tienes que hacer cosas previas. A mí me han preguntado cuáles sería, y voy a ir a la pregunta, ¿no es cierto?, para que las cosas queden claras, decía, ¿cuál debería ser la orientación fundamental para el desarrollo? Entonces, ¿cómo debería ser? Es lo que yo veo, lo que yo propongo, lo que a mí me parece, lo que discute en el mundo, ¿no es cierto? Ahora, para hacer hay ciertas condiciones, obviamente tienes que bajar el tamaño del Estado, tienes que hacer justicia distributiva, tienes que reducir el gasto significativamente del gobierno, tienes que hacer un montón de cosas que son previas a esta revolución productiva, competitiva, tecnológica que el país necesita, ¿no es cierto? Y eso no va a ser simplemente porque alguna gente se le ocurre decir viva la libertad y vamos a comenzar a funcionar automáticamente. No es así. Los sistemas económicos tienen, ¿no es cierto?, que resolver sus problemas de acción colectiva. Y estoy de acuerdo, el Estado tiene que achicarse, no estamos de acuerdo, no hay menor duda de eso. Pero eso no significa que no impulse la fuerza energética, el tema social, el tema estratégico, es decir, hay conducción de política económica y conducción de política pública. El resto es propaganda, ¿no es cierto?, es una ideología, es el otro extremo, ¿no es cierto?, del otro lado. Ahora, hace 20 años estábamos renegando y no queriendo aceptar lo que pasaba con el sector privado. Y la nacionalización, la estatización es la solución, y ahí vienen los profetas, no sé, pare de sufrir, llegó el Estado,
¿verdad? Ahora estamos al revés. Pare de sufrir, ahora sí, la libertad ha llegado y automáticamente va a hacer que sus siervos resuelvan sus problemas. No, yo lamento comunicarles que todavía va a ser mucho trabajo para nosotros, que va a significar muchísimo discusión, acuerdos, que la política pública es una construcción colectiva y que es responsabilidad nuestra como líderes de opinión, como líderes académicos, de colocar el debate, de estar en una nueva geografía de Dios que se necesita. Esto no va a resultar simplemente de que nos encontremos en algún lugar y que gritemos todos juntos, ¡viva la libertad, carajo! Gracias, Gonzalo. Creo que hemos llegado al fin de este debate, sobre todo por el tiempo, no por el haber agotado los temas. Todo lo contrario, me parece que aquí, con la contribución de Gonzalo y de Antonio, hemos abierto más bien algunos temas que son fundamentales, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir en que el desarrollo no es un proceso simple, lineal, es un proceso complejo que requiere la contribución de mucho esfuerzo y muchas voluntades, pero esas voluntades no se van a dar solamente porque un grupo de iluminados están reunidos en diálogos al café y llegan a una conclusión, sino en la medida en que la gente realmente tiene la capacidad de ejercer su libertad, como planteaba Antonio, y de poner el bolsillo donde le dice el sentimiento. Creo que podemos coincidir en que el desarrollo sí es un proceso de búsqueda de bienestar, de búsqueda de felicidad, que se basa sobre todo en la voluntad de las personas, que puede confluir en colectividades, que puede confluir en la acción colectiva, que puede confluir en una cierta acción estatal, pero su origen debe estar en la iniciativa, en la capacidad de las personas. Tú mismo, Gonzalo, has estado planteando y demandando la necesidad de reivindicar el capital humano. Por supuesto, el capital humano quiere decir el individuo, la persona, no quiere decir el colegio, la escuela o la universidad. Si nos quedamos con estas pequeñas ideas para continuar nuestros debates, creo que habremos avanzado un paso muy importante en esta nuestra reflexión, que es, por supuesto, individual, pero que también nos ayuda a construir una reflexión que es colectiva, porque le estamos compartiendo, porque nos estamos respetando y porque estamos yendo más allá de nuestra idea encerrada en la burbuja hogareña que todos tenemos. Muchísimas gracias a Gonzalo Chávez, muchísimas gracias a Antonio Sarabia y muchas gracias a todos los que han participado en este debate.